Ministro, ¿cómo está? Qué gusto poder recibirlo. Buenos días, Marisol, es un gusto compartir contigo siempre esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Y que bueno, ¿verdad? Comenzar este día con esta entrevista tan importante donde podemos hablar de diferentes temas que acontecen en nuestro país. Lo importante de esta entrevista, ministro, es que logramos llegar a los hogares de las familias salvadoreñas en todo el territorio nacional, pero también en esa diáspora que está permanentemente pues pendiente de todo lo que está ocurriendo en nuestro país y que sin duda son testigos de cómo se está escribiendo nuestra nueva historia en El Salvador. Ministro, ayer existió una reunión de varios funcionarios de gobierno con representantes del transporte colectivo, y esto como parte de las acciones que se han establecido en el tema de seguridad y también en el tema de diálogo con el sector. Tengo entendido que usted recibió muy buenas noticias por parte de los transportistas que sin duda tienen un efecto positivo en cada uno de los pasajeros. Sí, bueno, hablamos de diferentes temas con los empresarios del sector transporte. El primero era reactivar esa mesa, una mesa que garantice mejorar las condiciones en las cuales la población se traslada actualmente en este servicio, que de alguna manera pues sabemos que ha sido irregular, que no ha sido en buenas condiciones, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Este es un hecho histórico, el que, digamos, el gobierno se siente con los empresarios de transporte público, pero que sea un diálogo de manera transparente y en beneficio del usuario. De hecho, nosotros partimos de una premisa, y es que si el usuario está bien, al final los transportistas también lo estarán. Es decir, si nosotros mejoramos el servicio del transporte público, que sea moderno, que sea ágil, seguro, de calidad, eficiente, pues al final todos van a estar bien. Primero porque los usuarios van a tener un mejor servicio y mayores incentivos para movilizarse en el transporte público. Y segundo, que también los empresarios, como van a tener más personas que quieran abordar las unidades, pues van a percibir una mayor cantidad de ingresos, ¿verdad? Entonces, justamente, pues ese es uno de los temas. Ellos mencionaban varias cosas de las cuales el gobierno ha estado realizando. Uno de ellos, pues, es todas las acciones que se han realizado para poder apalear el tema de la crisis, que es una crisis económica a nivel internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania, y que de alguna manera ha afectado los precios del combustible, pero con el subsidio y el apoyo que el gobierno de alguna manera ha dado, por ejemplo, el recorte de los impuestos al combustible para poder estabilizar los precios, entre otro tipo de acciones que se han ejecutado, pues esto ha beneficiado al sector transporte. ¿Por qué? Porque sus costos fijos de combustible, ¿verdad? De alguna manera se hubieran visto incrementado, pero ahora pues con estas acciones ellos al menos mantienen los costos que tenían antes de la crisis en ese sentido, ¿verdad? Si bien es cierto, sabemos que se han hecho otras acciones para poder regular los precios de la canasta básica, entre otro tipo de actividades, pero es importante mencionarlo porque esta es una ayuda que ha llegado a la población que se conduce en su vehículo privado y también para los empresarios del transporte público, que al final se traslada en beneficio para todos los usuarios, porque si incrementa el precio del combustible, pues entonces ahora tienen más costos los empresarios. Entonces la tarifa pues de alguna manera también debería de sufrir un impacto, pero con las medidas del gobierno del presidente Nayib Bukele, esto ha garantizado una estabilización en el tema de las tarifas, a pesar que no se ha estado cobrando el Cotrans, que es el impuesto que hay para poder pagar una compensación, un subsidio al sector transporte. Lo otro que conversábamos también y que ellos mencionaban fuertemente era de que se han reducido en un 95% las extorsiones al sector transporte por todas las acciones de seguridad que ha realizado el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la guerra contra las pandillas. Es decir, esta es una realidad que viven todos los salvadoreños que viven en diferentes colonias, comunidades, donde antes incluso por llegar a sus viviendas les cobraban renta, y ahora pues lo podemos ver en el sector transporte, esas extorsiones, ellos mismos lo dijeron ayer, se han reducido en un 95%, es decir, ese es un número considerable, algo histórico para nuestro país,
Ellos incluso mencionaban que lo que se les pagaba de compensación económica básicamente les servía para pagarle la extorsión a los pandilleros. Entonces, ahora pues incluso esto les ha generado ahorros a los mismos empresarios del transporte colectivo y un beneficio directo también para la población. Ahora, ¿qué es lo que le toca al gobierno a través del Viceministerio de Transporte? Es regular todo el tema de la tarifa, es decir, que no hayan empresarios que se quieran aprovechar, como suceden en diferentes rubros de la economía, ¿verdad? Donde hay algunos empresarios que venden a base de precio de mercado y otros empresarios que de alguna manera pues quieren incrementar esos precios de mercado. Entonces, el Gabinete de Seguridad pues se ha estado trasladando a través de un plan de transporte seguro también, que incluso se puede visualizar en las imágenes, para poder no solo reducir las extorsiones que de alguna manera se han manejado en el transporte colectivo para los empresarios de manera directa, sino que también para la población, los robos, asaltos también que se pueden dar en las unidades del transporte colectivo, y con esto pues brindarle una mayor seguridad y confianza a la población salvadoreña. Es decir, poco a poco se está viendo que nuestro país está cambiando. Antes ni tan siquiera nos hubiéramos imaginado que las extorsiones se hubieran reducido en un 95%. Eso yo creo que se consideraba algo inalcanzable prácticamente. Era una queja recurrente de los empresarios del transporte público porque si no pagaban la renta, pues veíamos diferentes asesinatos. Otra cosa que nos contaban ellos, y creo que este es un hecho relevante, al menos en lo que ellos nos mencionaron en la mesa, ¿verdad? Ellos decían, no, en todo lo que va del año no tenemos ni un asesinato de motorista. Es decir, no hay ni un solo motorista que haya venido algún pandillero o alguien a quererlo matar o que lo haya matado. Pues, imágenes que en el pasado teníamos muchísimas, ministro, eran imágenes que eran recurrentes. Yo me recuerdo que los buses quedaban tirados en la calle con la población ahí porque mataron al motorista, ¿verdad? O buses abandonados en algunos casos y tenía que llegar la policía con la grúa para poderlo movilizar o después de todo el proceso, pues llegaba alguien, algún conductor autorizado para llevarse. Pero eso era algo recurrente en nuestro país, que veíamos asesinatos en las unidades de transporte público. Ellos mismos mencionan que a la fecha, pues ellos tienen registrado 0 asesinatos de motoristas en el transporte colectivo. Y este es un cambio también sustancial para nuestro país, principalmente para el tema de la seguridad ciudadana, que es algo que el presidente de la República pues, ha estado liderando para poder llevar estos resultados a la población salvadoreña. Y ahora pues sin duda que tenemos una población que está más segura, que está más en paz. Lo podemos ver reflejado en estas vacaciones de agosto, donde tuvimos una gran cantidad de personas que se trasladaron y se desplazaron a diferentes destinos turísticos. El presidente incluso mencionaba algunos datos, que si bien es cierto, el turismo internacional pues de alguna manera se ha visto incrementado en nuestro país, si lo comparamos con respecto a la pandemia, incluso si lo comparamos con respecto al año 2019, pero y aún así ha incrementado a pesar de la pandemia y todos los efectos, la crisis económica a nivel mundial, etcétera. Pero si comparamos la demanda interna y el turismo interno actualmente, pues ese se ha incrementado en mayores proporciones, que prácticamente se ha duplicado. Y esto ha sido gracias a los logros de las estrategias que se han establecido. Ahora la gente se siente más segura en las calles, para ir a una plaza, para ir a las playas, para ir a diferentes sectores, lugares donde antes no podía llegar. O que si la persona pues no visitaba esos sectores era porque se sentía insegura. Entonces ahora pues nuestro país se puede ver que poco a poco, como menciono, pues va cambiando en todos los temas, ¿verdad? En los temas de seguridad, en los temas de infraestructura, ¿verdad? Se está trabajando fuertemente para que a través de la obra pública se cambie la vida de la población y también se generen empleos. Y una serie de acciones pues, que se están realizando a través de todas las carteras de Estado para poco a poco pues, ir cambiando la vida de la población salvadoreña. El 70% de la población salvadoreña se moviliza a través del transporte público y de ahí la importancia de poder generar políticas importantes en beneficio de cada pasajero que va en estas unidades.
las conversaciones que han tenido son con gremiales legalmente inscritas que también son respetuosas de los mensajes que ha dado el mismo presidente de la República, que ha dicho que no va a tolerar ni cafres al volante, ni aumentos en las tarifas y una serie de condiciones que tampoco jamás se había visto en el pasado, porque se abusaba constantemente del pasajero, ministro. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso las personas que salieron a hablar el día de ayer a los medios de comunicación y que estuvieron en la mesa de transporte eran los que veíamos en los periodos de Arena y en los periodos del FMLN haciendo protestas, quemando llantas, quemando buses, entre otro tipo de acciones para poder, no todos, ¿verdad? Pero lo veíamos algunos pues haciendo ciertas protestas, haciendo paros de buses, entre otro tipo de acciones, porque de alguna manera se daban conflictos entre el gobierno y la empresa privada. Ahora bien, si bien es cierto, pues sabemos que hay mucho que avanzar. La idea de la mesa pues es ir viendo diferentes temas que impliquen una mejora en las condiciones del transporte colectivo a nivel nacional e ir trabajando de la mano con los empresarios. Es decir, yo creo que una de las estrategias claves que se ha desarrollado y que ha sido un ejemplo para el presidente de la República es trabajar de la mano. Lo vimos cuando realizó el reordenamiento en el centro histórico. No sé si tú te recuerdas, pero en el caso del prófugo Norman Quijano, yo me recuerdo que ahí quemaban puestos, se agarraban prácticamente a balazos con los vendedores del centro histórico. Pero cuando llegó el presidente de la República actualmente, que en ese momento era alcalde de San Salvador, pues él lo hizo a través del diálogo, es decir, a través de los empresarios, en este caso, pues empresarios del sector informal, junto con la alcaldía y con diálogo, pues reordenó el centro histórico. No hubo ni una balacera, no hubo ningún puesto quemado, no hubo ningún problema, porque se hizo de la mejor forma. Entonces, así como se reordenó el centro histórico, un problema que parecía imposible y complejo poder mejorar, si bien es cierto en la primera fase, pero claro, ¿verdad? Si él hubiera seguido como alcalde, hubiera seguido reordenando, y hoy pues Mario Durán está trabajando ya en la segunda fase de revitalización del centro histórico y se pueden ver ya incluso resultados. Pero lo que quiero mencionar de esto es que así como se veía de complejo, en este caso pues el transporte público también es un problema complejo. Y la forma en la cual podemos solventarlo es de la misma manera. Es decir, ahí veíamos Arena, veíamos al FMLN, donde se veían quemando buses, se veían paros de transporte, se veían una serie de problemáticas. Y ahora, pues en el gobierno del presidente se quiere establecer la misma estrategia, que a través de una mesa nacional de transporte que sea clara, que sea transparente, que se busque mejoras para el usuario, que al final debería ser el objetivo de todos. En el caso del gobierno es el principal objetivo, pero para los empresarios debería de ser también el principal objetivo, y yo creo que ellos lo mencionaron ayer también, que ese era el objetivo para ellos. ¿Por qué? Porque si mejoramos ese servicio para ellos, al final también mejora el ingreso que pueden percibir los empresarios de transporte público. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer para reducir el tráfico vehicular en nuestras carreteras? Pues es hacer que más gente se movilice en el transporte público. Es la única forma en la cual podemos reducir el tráfico vehicular, como sucede en diferentes países de Europa o diferentes países del mundo, donde el transporte público pues, es eficiente, ágil, seguro. Y pues yo creo que poco a poco, paso a paso, es un problema complejo y también pues las soluciones no son sencillas, ¿verdad? Las que se deben de dar. Pero ahora bien, lo importante es que poco a poco pues, se va avanzando a través de todas estas estrategias que se están realizando. Me llama mucho la atención, ministro, cuando usted insiste en el término transparente. Y en el pasado se ha conocido mucho de los tratos oscuros que podían existir entre el sector transporte y algunos funcionarios de gobierno y la misma Asamblea Legislativa. En estos 3 años de gobierno, el presidente de la República y usted han sido bastante enérgicos en sus mensajes a los transportistas. ¿De ahí es esa transparencia a la que se refiere? Sí, de acuerdo. Y es que hay que ser claros, y es que lo único que se busca en el trato con los empresarios al final es garantizar un mejor servicio a la población, un servicio que de verdad sea eficiente, que no tengamos maltratos a los usuarios, que no tengamos unidades inservibles que van en pésimas condiciones.
Es decir, hay que mejorar la calidad de las unidades para esto, que el subsidio que se le pague sea a las unidades que de verdad brindan el servicio y que no se regale el dinero como se hacía antes, que se le pagaban subsidio a unidades que no tenían asientos, que no tenían llantas, que no tenían ni tan siquiera motor, incluso que le estaban creciendo plantas. Eso es lo que no queremos, porque el dinero del pueblo tiene que transformarse en proyectos y en obras. Es decir, son los impuestos de la gente. Esto no podemos permitir que se vaya en extorsiones o que se vaya en este tipo de cosas que son estafas al pueblo salvadoreño. Entonces, por un lado, pues cuidar los recursos a través de traslado en proyectos, en mejoras del sistema de transporte, y pues ir trabajando de alguna manera pues de la mano con los empresarios, siempre y cuando se procure el beneficio de la población, al final, que es el 70% que se está movilizando actualmente en el transporte colectivo, y que yo creo que cada persona que se traslada pues puede comprender de alguna manera, porque lo vive en el día a día, vive esa unidad que de alguna manera pues muchas veces no reúne las condiciones de calidad. Pero yo creo que poco a poco se puede ir avanzando. Este diálogo a través de esta Mesa Nacional de Transporte, pues, que está realizándose con el gobierno, pues tiene ese objetivo, claro, ¿verdad? Nosotros también estamos conscientes que dentro del sector transporte hay necesidades que de alguna manera, pues como cualquier sector, puede ser afectado, en este caso, pues, por la crisis económica que se vive a nivel mundial. Pero bien, esa es la idea al final, ¿verdad? Que se tenga un diálogo transparente y siempre de miras y de cara a la población salvadoreña, que es el principal objetivo y el principal motor de esta mesa nacional que se ha establecido. Este año sin duda ha sido determinante en la búsqueda de esa transformación. Por ejemplo, las reformas que ha aprobado la Asamblea Legislativa en darle más herramientas a los gestores de tránsito y pues definitivamente en algunos casos ser hasta más severo con las conductas que puedan poner en riesgo la vida de los salvadoreños que se transportan en los autobuses. ¿Eso ha venido a ayudar, ministro? Sí, la verdad que el hecho de tener un mayor control del espacio vial es sumamente importante, ¿verdad? Porque de esta forma vamos a poder reducir el riesgo ante accidentes viales, porque tenemos muchos conductores que sobrepasan la velocidad permitida, que se dirigen, que invaden uno de los carriles de la carretera. Normalmente hay carreteras que son 2 carriles por sentido y se toman el hombro como parte de también carril de la carretera, y eso genera incluso en muchos casos mayores afectaciones en términos de tráfico, porque la carretera después sigue siempre a 2 carriles y se va recortando, y lo único que hace es trasladar el tráfico de un punto a otro, ¿verdad? Entonces al final siempre se generan más complicaciones incluso. Adicional a esto, pues hay conductores que ingieren bebidas alcohólicas y están conduciendo su unidad, ya sea de transporte público o transporte privado. Entonces, a través de más controles, tanto a través de la policía de tránsito como de los gestores de tráfico, estos que se suman a esa labor, pues genera mayores controles, ¿verdad? Es decir, si antes, por ejemplo, tenían la capacidad para poder colocar una cantidad de multas específicas, pues ahora se han estado viendo incrementadas y se pueden ver en los resultados que se tienen. Ahorita se tienen más de 1.000 infracciones, 1.200 infracciones más que lo que se tenían el año pasado a la fecha, si uno compara 2022 versus 2021. Eso implica que poco a poco, pues, obviamente el objetivo no es poner más infracciones, ¿verdad? Sino que eso demuestra que se está teniendo un poco más, se están teniendo más controles a través de estos gestores que se han incorporado, y de alguna manera, pues, también se está tratando de regular más el tema de los accidentes viales que se pueden dar por transgredir al final las leyes de tránsito. Se tienen ahorita un 11% menos de accidentes viales en las diferentes carreteras. Esto es un logro importante, porque si nosotros lo comparamos contra 2021, pues implican una cantidad considerable menos de accidentes, ¿verdad?
Y esto también es gracias a este mayor control que se tiene. Se tienen más controles vehiculares que los que se tenían antes, se tienen más personas que de alguna manera pues están garantizando que los conductores no ingieran bebidas alcohólicas, se está garantizando a través de controles de velocidad también, que se esté conduciendo con la velocidad reglamentaria, entre otro tipo de acciones que se están estableciendo. Entonces todo esto al final ayuda a poder reducir la cantidad de accidentes que se dan en las carreteras. Entonces lo importante al final es poder tener un mayor control del espacio vial, que si bien es cierto se está realizando en este momento con recurso humano, pero también quiero mencionar que nosotros sacamos a licitación un proyecto de semaforización y sistema de fotomultas, que ya está adjudicado el proyecto, es una inversión de 49 millones de dólares, y que esto también va a generar un cambio importante porque a través de la tecnología ahora se van a poder multar a los diferentes conductores, y más allá de multar, la idea es tener mayores controles en el espacio vial y poder regular el tema del tránsito vehicular y garantizar que la población al final pues respete las leyes de tránsito de nuestro país, que es el principal objetivo, y de esta manera reducir aún más la cantidad de accidentes que se pueden dar en carretera. Y definitivamente que la conciencia es para todos, no solo para los conductores de los autobuses, sino que motociclistas, los que tenemos, insisto, el privilegio de tener un timón en nuestras manos, a ser responsables para evitar este tipo de desgracias. Solo para terminar el tema, ministro, ¿se van a reunir próximamente? ¿Tienen fecha para una siguiente reunión? Sí, más o menos, a más tardar quizás en unas 2 semanas va a haber otra reunión con los empresarios del transporte público. La idea es poder seguir avanzando en diferentes temas. Está el tema de las revisiones técnicas vehiculares, por ejemplo. Está el tema de diferentes controles que se han colocado en la ley actual para poder pagar la compensación económica, y esto pues es sumamente importante poder visualizarlo y avanzar y tomar en cuenta también las opiniones de los empresarios del transporte público con respecto a esto. Si bien es cierto, pues sabemos que en algunos casos algunos se pueden negar a ciertas acciones, pero lo importante más allá de eso es que todas las estrategias y todo lo que se tome en cuenta sea siempre para beneficio de la población salvadoreña, que es el principal objetivo de todas las acciones que el gobierno está realizando. Lo importante es que vamos paso a paso, es decir, antes ni tan siquiera se pensaba hablar de revisiones técnicas vehiculares. Hoy es un tema que se está discutiendo, por ejemplo, en una mesa de transporte, y esto creo que es importante destacarlo y mencionarlo, porque es decir, estábamos a años luz de estar mencionando este tema, de poner incluso algunas condiciones para poder pagar la compensación económica, y pues creo yo que a través de todo esto que se está haciendo, pues ahora va cambiando. Si bien es cierto, pues también sabemos que no se va a lograr de la noche a la mañana. No es un cambio es decir, el tema del transporte público es un problema complejo, y así también hay que darle una solución, ¿verdad? Entonces sabemos que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, pero a través del diálogo, a través del consenso y todas las acciones que vamos a estar ejecutando a través de esta Mesa Nacional de Transporte, pues creo yo que ahí poco a poco pues se van a ir viendo los cambios. El presidente de la República ha insistido que cada salvadoreño, la vida de cada salvadoreña debe de estar al centro de todas las políticas y de los esfuerzos que hace su gabinete. Esta mañana está conversando con nosotros sobre la reunión que mantuvieron ayer diferentes funcionarios de gobierno con transportistas en esta mesa de transporte, como la han llamado. ¿Así se llama, ministro? ¿Mesa de transporte? Mesa Nacional de Transporte, digamos, es el nombre, ¿verdad? Se le ha denominado. Lo importante es que desde ahí pues está trabajando el gobierno con la empresa privada, incluso si más empresarios de transporte público se quieren sumar, pues es un diálogo abierto que se tiene de alguna manera, y es a través de esa mesa en que se van a discutir los temas a nivel nacional para poder garantizar un mayor beneficio para los usuarios. De acuerdo, y pues entre los comentarios importantes sin duda que han destacado en esta reunión, que el 95% del accionar delincuencial criminal en las unidades ha disminuido, y que no se ha reportado el homicidio de ningún trabajador del transporte público, y sin duda esas son muy buenas noticias. Pero ahora vamos a hablar de otro tema con el ministro de Obras Públicas, y es que recientemente verificó el avance en las obras de mitigación en la colonia Harrison. La bóveda de este lugar colapsó, formando una cárcava que pone en riesgo a las familias del lugar.
es sumamente importante hablar de creación de nuevas carreteras, de ampliación de carreteras, en la conectividad, es sumamente importante, pero también es importante el dolor de una familia que está a punto de perder su casa, que tiene que vivir en esa zozobra o que puede perder hasta la vida con una amenaza como esta. De acuerdo, y es que el objetivo de toda obra pública, de todo proyecto que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele, es en aras de beneficiar a la población y mejorar sus condiciones y calidad de vida. Y en este caso, pues las obras de mitigación se vuelven sumamente importantes, en este caso en la colonia Harrison, en barrio San Jacinto, donde colapsó un tramo de la bóveda. Desde 2006 pues viene esta problemática. Yo incluso veía algunos periódicos que decían, en este año 2022 mencionaban, acá decían nunca se había dado un derrumbe de alguna vivienda o algún problema. Pero el mismo periódico decía en el año 2006, muchas casas han resultado afectadas debido al derrumbe de la bóveda. Es decir, al final los mismos periódicos se contradicen, si uno los compara, me imagino que cambian su discurso, depende del gobierno, ¿verdad?, que esté en turno. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que este gobierno le está resolviendo a las familias de la colonia Harrison que habían pedido por décadas una solución y ahora pues ya se le está brindando, se está trabajando en un tramo de bóveda que colapsó, que son cerca de 25 metros. Se van a construir 2 cajas de concreto, se está haciendo una cama de agua también de concreto, para poder garantizar que toda la escorrentía de aguas lluvias pues tenga una mejor área hidráulica, tenga una mejor capacidad y pues que no suceda la misma problemática de hundimiento que sucedió en este caso pues en ese sector. Vamos a colocar unas tuberías de cerca de 60 pulgadas para poder garantizar que toda esta correntía pues vaya a dar con un pozo colector de agua lluvias que se encuentra ubicado en la zona. Ya se están realizando todos los trabajos necesarios, va a ser una inversión de $100,000 aproximadamente. Son trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, personal propio que tenemos contratado para poder realizar la obra, material que hemos comprado nosotros también para poder ejecutar el proyecto. Y paralelamente estamos haciendo también una exploración de, no solo, bueno, los 25 metros que ya colapsaron, pero también hay otro tramo de bóveda que nosotros a través de un robot cámara pues estamos visualizando si la bóveda presenta daños en otros tramos. ¿Por qué? Porque no queremos que luego de terminar las obras pues tengamos hundimientos y otras problemáticas en otros sectores. Entonces vamos a hacer todas las obras necesarias que garanticen la paz y la seguridad y confianza de todas las familias que viven en este sitio. Actualmente son cerca de 3 viviendas las afectadas por la cárcava y nosotros pues junto con Protección Civil, el Ministerio de Vivienda, se está trabajando para garantizarle también soluciones habitacionales. Siempre se trabaja en conjunto con el Ministerio de Vivienda para este tipo de actividades y ya estamos viendo la solución habitacional que se le va a brindar a estas familias que de alguna manera pues resultaron con esta problemática, problema que como mencionaba data desde el año 2006 y antes pues ni tan siquiera les ayudaban a las familias. Lo importante es que ahora sí se va a solucionar el problema de la bóveda de raíz y también se les va a dar una solución habitacional a esas familias que de alguna manera han perdido parte de sus viviendas. 16 años con ese problema, ministro. Muchísimo ya tiempo. 16 años. En la colonia Quirós, en Soyapango, también hay problemas. Los habitantes de la zona pues han puesto sus esperanzas en el Ministerio de Obras Públicas, en este gobierno, para encontrar una solución integral a la problemática que también les ha afectado por años y que al parecer ningún gobierno los ha escuchado hasta ahora. Sí, en la colonia Quirós, en Soyapango, ahí el problema que sucedió fue un colapso de una tubería de aguas negras. Al colapsar la tubería de aguas negras, pues hace que colapse también la tubería de agua potable y la tubería de agua lluvias. Entonces al final pues se dio un hundimiento considerable en la calle principal de esta colonia y generó afectaciones en términos de tránsito vehicular y también si dejábamos esta problemática pues iba a terminar afectando las viviendas que se encuentran en ese sitio. Se ha estado interviniendo, primero empezó con algunas acciones ANDA a realizar trabajos, luego de las actividades que desarrolló ANDA, pues ahora estamos desde el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros consideramos que en un plazo de
de unos 15 días, pues este proyecto ya va a estar concluido. Se están haciendo diferentes acciones en este momento para poder rellenar el tramo que se había perdido. Ya se hizo la reparación de parte de la tubería de agua lluvias que estaba dañada y algunas actividades de protección para poder garantizar la seguridad y confianza de las familias que se encuentran en la zona. Y pues esperamos, como menciono, pues en unos días ya entregar este proyecto. En este caso, pues vamos a hacer una inversión de cerca de $30,000 aproximadamente en la colonia Quirós. Se está haciendo con recursos propios del Ministerio de Obras Públicas, personal propio que tenemos contratados en la obra, para poder ejecutar este proyecto pues lo antes posible. Queremos que las familias de ese sector pues estén ahora más seguras y que no en cada invierno pues vivan con la zozobra, con el riesgo y la vulnerabilidad en la cual pues han vivido por años. Así como estamos trabajando en la colonia Quirós, pues también estamos trabajando en otras zonas, en la colonia Costa Rica, por ejemplo. Ya prácticamente estamos finalizando los trabajos de eliminación de una cárcava. En la colonia Santa Eduviges, por ejemplo, hoy vamos a empezar con el relleno, ya cambiamos la tubería de agua lluvias, estamos haciendo un relleno en este momento para poder estabilizar el sitio. En la 25 Avenida Sur se formó una cárcava gigante por el colapso de una tubería de aguas negras, luego colapsó también la tubería de agua lluvias. Y en este momento pues también se están realizando los trabajos en la 25 Avenida Sur. Bueno, ahí se puede ver la colocación del lodocreto, ya el relleno ya se hizo, solo por control de calidad pues hemos estado esperando unos días. Esperaríamos que entre hoy y mañana pues ya esté pavimentada la calle y ya esté el tránsito vehicular normal circulando por esa vía. También tengo entrelistado la estabilización de muros en el sector de los condominios INPEP. En Mexicanos, ya usted mencionó Santa Eduviges y también obras de protección en Quintas Doradas, en Panchimalco, y el común denominador son comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad, ministro. Sí, comunidades, por ejemplo, el caso de condominios INPEP, pues es un talud inestable donde antes pues lo único que iban a hacer era poner plástico. Y el siguiente invierno se ponía plástico y el otro se volvía a poner plástico y se volvía a caer y se volvía a poner plástico. Igual pasaba en Quintas Doradas, en Panchimalco. Prácticamente esas eran las actividades que se desarrollaban. Nosotros dijimos, esta vez no solo... actividades, perdón que lo interrumpa, ministro, muchas de esas actividades de plástico negro, como usted lo menciona, eran actividades que se daban sobre todo en periodos preelectorales, porque era con lo que llegaban los candidatos, sobre todo a las alcaldías y a diputados. De acuerdo, y es más, ni tan siquiera lo ponían, se lo regalaban a la gente para que ellos lo fueran a poner, ¿verdad? Es decir, para que se fueran a arriesgar a esos taludes que de alguna manera, pues, ya con solo estar ahí presentes, pues ya amenazaban su vida y su patrimonio, y ya me imagino ellos ir a poner el plástico, ¿verdad? Que se volvía más complicado, pero bueno, hoy lo importante es que en este caso pues, pusimos al principio plástico, pero únicamente para que las lluvias no nos afectaran los trabajos que íbamos a realizar. Hoy ya las obras pues se están ejecutando. Estamos haciendo perforaciones en la zona para poder desarrollar un muro soil nailing que se está construyendo, por ejemplo en este caso de Quintas Doradas. Es un talud que en el tiempo se ha venido derrumbando y ha afectado diferentes viviendas de esa zona, cerca de 20 viviendas que están frente al talud, y que ahora pues con esta obra de mitigación vamos a brindarle una solución adecuada a las familias de Panchimalco, a las familias de este sector de Quintas Doradas, de las cuales pues por décadas habían pedido una solución, y lo importante es que ahora sí se le está dando, ¿verdad? Estamos trabajando para que estas familias estén con la paz y la confianza de que estas obras van a proteger sus vidas y van a proteger su patrimonio. Lo mismo sucede en condominios INPEP, en Mexicanos, donde también estamos trabajando para poder estabilizar un talud inestable que se encuentra en ese sitio, y con esas obras también proteger la vida de las familias que se encuentran en el sitio. Lo importante es que, por ejemplo, en condominios INPEP, es una inversión pequeña la que se está ejecutando, son cerca de $10,000, pero lo importante es que esos $10,000 al final van a garantizar que las familias en el próximo invierno no tengan un talud que se les vaya a venir a sus casas, que vaya a tener el riesgo de cobrar vidas. De cobrar incluso vidas, ¿verdad? Entonces, poco a poco pues vamos solucionando estas problemáticas, son problemáticas históricas,
pero paso a paso, ¿verdad? Es decir, ahorita estamos trabajando en condominios INPEP, se está trabajando en Quintas Doradas, se está trabajando en Jardines del Boulevard en Soyapango, se está trabajando en la comunidad Belén en Ilopango, se está trabajando también en la colonia El Matasano en Soyapango, se están realizando otras obras en la colonia Santeduviges, se va a eliminar también la cárcava de Santeduviges, que de alguna manera pues ha afectado por décadas ese sector. Ya se tiene un presupuesto base para poder realizar obras por un monto alrededor de $600,000 aproximadamente y eliminar de una vez por todas la cárcava que se formó en el sector. Estamos por sacar a licitación una cárcava en el Cerro Verde, que la vamos a eliminar también, que se formó ya hace varios años. Se está trabajando también para poder eliminar una cárcava y poder mejorar el sistema hidráulico en Lomas de Miramonte, en San Salvador, en Brisas de San Francisco. Se está trabajando también en otras obras que se van a desarrollar en la colonia Santa Lucía, que son en el sector de La Pedrera, para poder reducir el riesgo de inundaciones y de todos los materiales que de alguna manera obstruyen los sistemas de drenaje. En la longitudinal del norte, en el kilómetro 125, ya se terminó un diseño por parte del gobierno de Japón, donado por el gobierno de Japón. Ellos hicieron los estudios por más de un año. ¿Por qué por más de un año? Porque lo que sucede en la longitudinal del norte es que desde que se construyó tiene un problema, y es que hay una acumulación de agua en la montaña, y esto ha ido generando desplazamientos al punto que ha tenido el riesgo, o en el tiempo pues tiene el riesgo de que esa carretera se pierda totalmente en ese tramo, principalmente en el kilómetro 125. Entonces ya con estos estudios que se desarrollaron ya se tiene un diseño, y ahorita pues en unos días vamos a sacar la licitación. Estos son el de la longitudinal del norte con fondos del Banco Mundial, solo esperamos la no objeción de ellos, y luego pues se saca el concurso público para poder realizar las obras y poder brindar una solución en ese tramo para poder garantizar que el tránsito vehicular pues sea mucho más seguro y que no sea como antes, que lo que hacían es que se daba el hundimiento, ponían asfalto, después a los meses se volvía a hundir el tramo y volvían a rellenar y poner asfalto, y así pasaba año con año, ¿verdad? Que al final salía más caro. Entonces, pero bueno, vamos avanzando. Vamos paso a paso. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. De verdad que nos llena de mucho entusiasmo, de mucha alegría ver cómo se está tratando de solucionar las problemáticas que enfrentan las familias salvadoreñas. En lo personal, leo que están realizando obras de mitigación en el cantón Dolores Apulo, así como en las cercanías del río El Jute, en La Libertad, y esta servidora por décadas ha visto el drama de esas familias que tienen poco, poseen poco, lo han logrado con tanto esfuerzo y lo pierden con cada invierno sin que nadie haga algo al respecto. Y qué bueno que ahora se está impactando las vidas, se está transformando el futuro de estas familias. Gracias, ministro. Estaremos atentos al resto de trabajo que esté realizando el Ministerio de Obras Públicas. No, gracias a ti por la invitación y mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escucharon en esta entrevista.